El chupacabras. Dicen que se mueve silenciosamente entre los campos, eligiendo a sus presas con precisión letal. Se dice que no mata por hambre, sino por un instinto aún más oscuro. Uno que desafía la lógica y deja tras de sí cuerpos drenados, inexplicablemente secos, sin una gota de sangre. No hay testigos que puedan describirlo con certeza, solo relatos distorsionados por el miedo, descripciones vagas de una bestia que parece no pertenecer a este mundo. Pero, ¿qué pasaría si un día te encontraras cara a cara con él? ¿Qué harías si descubrieras que no es solo una historia para asustar a los niños antes de dormir? Este es el relato de dos hermanos que llegaron a la finca de sus abuelos para hacerse cargo de ella tras su fallecimiento. Un lugar apartado de la civilización, rodeado de espesos bosques y noches de un silencio antinatural. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a notar algo extraño. Algo acechaba la finca al caer el sol. Primero fueron pequeños ruidos en la maleza, luego huellas inexplicables y finalmente los cadáveres de los animales. Lo que comenzó como una simple tarea de mantenimiento se convirtió en una pesadilla indescriptible cuando descubrieron la verdadera razón detrás de aquellas muertes. En los próximos minutos te llevaré por un viaje oscuro a través de esta aterradora historia. Prepárate para conocer los detalles escalofriantes de un encuentro con lo desconocido, una criatura que desafía la lógica y que aún hoy sigue siendo un enigma. Antes de continuar, dime algo. ¿Tú crees en el chupacabras? Déjamelo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan conocer este relato. Ahora, si estás listo para sumergirte en esta historia, apaga las luces, ajusta tus audífonos y prepárate. Lo que estás a punto de escuchar está basado en hechos reales. Los hermanos Andrés y Joaquín llegaron a la finca de sus abuelos con la intención de quedarse unas semanas, tal vez un mes, para organizar el lugar. Desde pequeños habían pasado veranos enteros en esa casa de campo, ayudando con los animales, recogiendo frutos y disfrutando de la paz que solo el campo puede ofrecer. Pero ahora, sin sus abuelos, la finca se sentía diferente, vacía, casi demasiado silenciosa. El primer día transcurrió sin problemas. Recogieron algunas pertenencias de sus abuelos, recorrieron el terreno y alimentaron a los pocos animales que quedaban. Unas gallinas, 2 ovejas y un par de caballos. A la distancia, el bosque se extendía como un mar oscuro de árboles, inmutable y denso. Al caer la noche, Andrés cerró la puerta con llave mientras Joaquín apagaba las luces. No se habían dado cuenta de lo aislados que estaban hasta ese momento. Pero entonces, alrededor de la medianoche, un sonido los despertó. Era un ruido extraño, como si algo estuviera removiendo la tierra. Al principio, pensaron que podía ser un zorro husmeando entre los gallineros, pero el sonido era más pesado, más denso. Andrés miró por la ventana, pero la oscuridad era tan profunda que no podía ver nada. Se quedó inmóvil, con los ojos clavados en el patio trasero, sintiendo una extraña presión en el pecho. Luego, el sonido se detuvo. A la mañana siguiente, al salir al patio, encontraron algo que los dejó helados. Una de las ovejas yacía en el suelo, muerta. No había rastros de sangre, no tenía signos de pelea, solo 2 pequeñas perforaciones en el cuello y un cuerpo inexplicablemente seco, como si algo le hubiera absorbido la vida misma. Joaquín se agachó y examinó la herida. No era el tipo de mordida que dejaría un zorro o un coyote. Era precisa, perfecta. ¿Qué pudo haber hecho esto?, murmuró Andrés, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Joaquín negó con la cabeza. No tenía respuesta. Ese día transcurrió con una extraña sensación de alerta en el aire.
Andrés propuso instalar un par de linternas alrededor del corral y asegurarse de que todo estuviera bien cerrado. También revisaron los alrededores de la finca, pero no encontraron huellas ni signos de un depredador. No había rastros de lucha, no había rastros de sangre. Nada tenía sentido. La segunda noche fue peor. Cerca de las 2 de la madrugada, un sonido gorgoteante los despertó. Era algo completamente diferente a lo que habían oído antes. No era un animal común. Parecía un gruñido ahogado, un chasquido húmedo, como si algo estuviera devorando su presa con avidez. Andrés se levantó de un salto y agarró una linterna. Caminó hasta la puerta trasera con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Se armó de valor, giró la manija y salió al patio, iluminando la oscuridad con su linterna. Al principio no vio nada, hasta que su haz de luz cayó sobre el corral. Ahí, junto a las rejas, vio una silueta encorvada. Era delgada, casi esquelética, con extremidades alargadas y una piel grisácea que parecía reflejar la luz. Su cabeza era grande, desproporcionada, y sus ojos, Dios, sus ojos eran enormes, brillaban con un fulgor rojizo en la noche. Andrés se quedó paralizado. El ser se giró bruscamente hacia él, su boca abierta en un gesto imposible, revelando dientes afilados y oscuros. Luego, en un movimiento antinatural, se encogió sobre sí mismo y se lanzó hacia la oscuridad, desapareciendo en el bosque en cuestión de segundos. Andrés apenas pudo reaccionar. Se quedó allí, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro, con la linterna aún temblando en su mano. Joaquín salió detrás de él, viendo su expresión desencajada. «¿Qué viste?», preguntó con un hilo de voz. Andrés tragó saliva y apenas pudo susurrar. No era humano. A partir de esa noche, el terror se instaló en la finca. El miedo se instaló en la finca como una presencia invisible y opresiva. Andrés no pudo dormir el resto de la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos enormes orbes rojos brillando en la oscuridad, observándolos sin parpadear. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido en la noche se sentía como una amenaza latente. A la mañana siguiente, Joaquín intentó racionalizar lo que su hermano había visto. Tal vez era un perro enfermo o un coyote con sarna, dijo, aunque su propia voz sonaba vacilante. «Eso no era un perro, Joaquín», replicó Andrés con el ceño fruncido. «Era algo más, algo que no debería estar aquí». Decidieron recorrer el terreno durante el día, buscando cualquier indicio de la criatura, pero no encontraron nada, ni huellas, ni restos de algún animal, ni rastros de sangre, como si lo que había ocurrido la noche anterior fuera solo un mal sueño. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente. El bosque estaba inquietantemente silencioso. No se oía el canto de los pájaros ni el sonido del viento moviendo las hojas. El aire estaba cargado con una sensación de vacío, como si algo hubiera drenado la vida del lugar. Esa noche, antes de que cayera el sol, reforzaron las puertas y ventanas. Encendieron todas las luces posibles y dejaron herramientas a mano por si necesitaban defenderse. Se prometieron no salir de la casa hasta el amanecer, pero la criatura no tenía intención de dejarlos tranquilos. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, un estruendo sacudió la finca. Algo había golpeado el gallinero con fuerza. Andrés y Joaquín se despertaron sobresaltados, y esta vez no dudaron en agarrar la escopeta que su abuelo había dejado en la casa. Se asomaron por la ventana. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar la estructura del corral, pero vieron suficiente. El techo de malla había sido arrancado como si un animal gigante lo hubiera desgarrado con garras afiladas. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto no es normal»,
Fue entonces cuando lo vieron. La criatura estaba allí, a pocos metros, encorvada sobre lo que quedaba de una de las gallinas. Su piel grisácea parecía absorber la luz de la linterna. Su forma era delgada, casi raquítica, pero sus garras eran largas y letales. Cuando sintió que lo observaban, levantó la cabeza lentamente y sus ojos volvieron a brillar con aquel fulgor rojo y malévolo. Andrés no lo pensó 2 veces y disparó. El sonido de la escopeta retumbó en la noche, haciendo eco en el bosque, pero el ser reaccionó con una rapidez sobrehumana. En un solo movimiento, se encorvó sobre sí mismo y saltó varios metros hacia la oscuridad, perdiéndose en la maleza. Los hermanos se quedaron jadeando, con las manos temblorosas. «Esto no es un animal», susurró Andrés. «Esto es algo más». Joaquín tragó saliva y asintió. Lo que fuera esa cosa, no tenía miedo. Los estaba estudiando, acechándolos. Y lo peor de todo, cada vez se acercaba más. A partir de ese momento, supieron que estaban atrapados en una cacería, pero no estaban seguros de si eran los cazadores o las presas. La mañana siguiente fue una mezcla de agotamiento y desesperación. Apenas habían dormido después del enfrentamiento con la criatura, y aunque el sol iluminaba la finca, no podían sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Al revisar el gallinero, encontraron lo que ya esperaban. Las pocas aves que quedaban estaban muertas, drenadas de sangre, con los mismos 2 orificios en el cuello. Pero lo más perturbador no fue eso. Cerca del corral, en la tierra removida, había marcas, como huellas, pero no eran de ningún animal conocido. Eran alargadas, con 3 dedos afilados que terminaban en puntas irregulares. Parecían garras. Joaquín pasó la mano por su rostro, tratando de calmarse. «No podemos seguir aquí», dijo en voz baja. «Esto nos está acechando, nos está esperando». Andrés se cruzó de brazos, su expresión endurecida. «¿Y qué sugieres? ¿Correr y dejar la finca de nuestros abuelos en manos de lo que sea que esté allá afuera?» Joaquín no tenía respuesta, pero en el fondo sabía que su hermano tenía razón. Si se iban sin enfrentar a la criatura, nunca estarían tranquilos. Decidieron prepararse. Si aquello los estaba cazando, no se lo pondrían fácil. Esa noche se atrincheraron dentro de la casa, bloquearon ventanas, reforzaron puertas y se aseguraron de que la escopeta estuviera cargada. Pusieron linternas en los puntos clave de la finca, esperando que la luz les diera algo de ventaja. El tiempo pasó lentamente. Cada tic-tac del reloj se sentía como un golpe en sus nervios. Y entonces comenzó. Primero, el silencio absoluto, un vacío inquietante en el ambiente. Luego, un leve sonido de pasos en la tierra, lentos, calculadores. Andrés y Joaquín contuvieron la respiración. Los pasos se detuvieron y de pronto un estruendo. Algo golpeó la puerta con una fuerza brutal. Luego, otro golpe. Las paredes de la casa crujieron como si fueran de papel. Joaquín levantó la escopeta con manos temblorosas, apuntando hacia la entrada. El siguiente sonido los dejó helados. Un gruñido gutural, profundo, seguido de un sonido gorgoteante, como si la criatura intentara formar palabras que no pertenecían a este mundo. Y entonces una sombra pasó por la ventana. No había duda. La criatura los estaba provocando. Andrés encendió una de las linternas y apuntó hacia afuera. Por un segundo, la luz iluminó la silueta encorvada de la bestia. Su piel parecía húmeda, traslúcida en algunas partes. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Pero lo peor fue su boca. Se abrió en un ángulo imposible, dejando ver varias hileras de dientes finos y afilados. Andrés sintió que su cuerpo se paralizaba. «Dios». De repente, la luz parpadeó y se apagó.
La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta, y en ese instante la criatura golpeó con más fuerza, rasgando la madera de la puerta con sus garras. No había escapatoria. La cacería había comenzado. Los golpes en la puerta resonaban como el redoble de un tambor de guerra. La madera crujía, astillándose poco a poco con cada embestida de la criatura. Andrés y Joaquín se miraron con el terror grabado en sus rostros. Sabían que no resistiría mucho más. «Si entra, disparamos directo a la cabeza», susurró. Andrés, sosteniendo la escopeta con firmeza, Joaquín asintió, aunque sus manos temblaban visiblemente. Aferraba un machete viejo, el único otro arma que tenían. El siguiente golpe casi arrancó la puerta de sus bisagras. Una garra delgada y grisácea se deslizó entre las grietas de la madera astillada, explorando, buscando. Era larga, anormalmente larga, con dedos huesudos y garras negras como navajas. «¡Ahora!», gritó Andrés y disparó. El estruendo de la escopeta sacudió la habitación. La criatura lanzó un chillido inhumano, un sonido que pareció retorcer el aire mismo, cargado de una furia primitiva. La garra desapareció de inmediato, y por un instante todo quedó en silencio. Pero el alivio duró poco. Un estruendo retumbó en el techo. Algo había saltado sobre la casa. «¡Nos está rodeando!», exclamó Joaquín. Corrieron hacia la habitación trasera, donde había una ventana que daba al patio. Si tenían que escapar, esa era su única opción. Pero al llegar, vieron algo que los hizo detenerse en seco. Más ojos brillaban en la oscuridad. No era solo una criatura, eran varias. 4, tal vez 5 siluetas delgadas y encorvadas emergían de la negrura, observándolos desde el bosque. Sus cuerpos se movían con una fluidez antinatural, como si flotaran entre las sombras. «No puede ser», susurró Andrés, sintiendo el pánico crecer en su pecho. El techo crujió de nuevo. Algo se movía sobre ellos. Joaquín tomó una decisión desesperada. «¡Corramos hacia el granero!». Antes de que Andrés pudiera responder, su hermano abrió la ventana y saltó, rodando, al caer sobre la hierba húmeda. Andrés no tuvo tiempo de pensar, solo lo siguió. Corrieron a toda velocidad, con la adrenalina surcando sus venas. Atrás, la casa seguía siendo golpeada por las criaturas, pero ahora los seres también los perseguían. Sus movimientos eran erráticos, veloces como sombras deslizándose entre los árboles. Llegaron al granero y cerraron la puerta justo cuando algo se estrelló contra ella. El golpe los hizo tambalear. Andrés respiraba agitadamente, sosteniendo la escopeta con ambas manos. Joaquín revisó el lugar. No había muchas opciones. El granero estaba casi vacío, salvo por unas herramientas oxidadas y un viejo bidón de gasolina. «Tenemos que salir de aquí», susurró Andrés. «No podemos seguir huyendo». Joaquín miró la gasolina y luego a su hermano. «Tal vez no tengamos que huir». Andrés entendió de inmediato. La espera fue insoportable. Las criaturas rodeaban el granero, arañando las paredes, emitiendo aquellos gruñidos gorgoteantes. Eran pacientes. Sabían que sus presas estaban atrapadas, pero los hermanos también tenían un plan. Andrés roció el suelo y las paredes con la gasolina. Joaquín preparó su encendedor. «Cuando abra la puerta, corres», susurró Joaquín. «Los guiamos hacia el fuego». Andrés dudó un momento. «¿Y si no funciona?». Joaquín lo miró con determinación. «No tenemos otra opción». Andrés asintió. Contaron hasta 3 y abrieron la puerta. Las criaturas reaccionaron al instante, moviéndose como sombras deformes hacia ellos. Pero los hermanos corrieron hacia el campo abierto, dejando un rastro de gasolina a su paso. Cuando la primera criatura entró al granero, Joaquín encendió el fuego. Las llamas estallaron con furia, iluminando la noche como un infierno repentino.
El fuego devoró la madera, vieja en cuestión de segundos, y con él atrapó a los seres que habían entrado. Los chillidos fueron insoportables, agudos, espeluznantes, llenos de ira y desesperación. Las siluetas que no habían entrado en el granero se detuvieron en Minden desierto, seco, retrocediendo. Por primera vez parecían tener miedo. Andrés y Joaquín corrieron sin mirar atrás. Solo se detuvieron cuando estuvieron lo suficientemente lejos como para ver el fuego consumir la estructura. Las llamas se elevaron al cielo y con ellas las sombras desaparecieron en el bosque. Amanecieron sentados junto a la carretera, exhaustos y cubiertos de ceniza. Ninguno habló, solo observaron la finca en la distancia, ahora envuelta en humo y cenizas. Sabían que no podían quedarse. Sin decir palabra, subieron al auto y arrancaron, dejando atrás la finca de sus abuelos y todo lo que había dentro de ella. No sabían si las criaturas habían muerto, pero una cosa era segura: jamás volverían a ese lugar. Si llegaste hasta aquí, significa que formas parte de una minoría valiente. No cualquiera resiste la presión de lo desconocido, el horror de lo que acecha en la oscuridad. Porque aceptar que hay cosas más allá de nuestra comprensión es un peso que pocos pueden cargar. Andrés y Joaquín nunca volvieron a hablar de lo que sucedió en la finca. Intentaron seguir adelante, fingir que aquello jamás ocurrió. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba fuerte contra sus ventanas, cuando el ulular de un búho se parecía demasiado a un murmullo extraño, no podían evitar recordar. Y aunque nunca lo dijeron en voz alta, ambos sabían la verdad. No habían acabado con aquellas criaturas, solo habían escapado. Porque hay cosas que no se pueden matar con fuego ni con balas. Cosas que han estado aquí desde siempre. Cosas que seguirán esperando en las sombras, esperando la noche perfecta, esperando su próxima presa. Y ahora dime, después de escuchar esta historia, ¿seguirás pensando que las leyendas son solo cuentos para asustar niños? O tal vez, cuando salgas esta noche y mires hacia el bosque, te preguntarás si algo también te está mirando a ti. Si este relato te mantuvo intrigado hasta el final, quiero que comentes: las sombras nunca desaparecen. Quiero ver cuántos valientes llegaron hasta aquí, cuántos se atreven a reconocer que, en este mundo, hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Déjame tu comentario y tu me gusta, porque cada interacción hace que este tipo de historias lleguen a más personas. Y quién sabe, tal vez alguien allá afuera esté buscando respuestas. Suscríbete para más relatos como este y recuerda: la oscuridad esconde secretos que pocos están preparados para descubrir. Nos vemos en la próxima historia, si es que aún sigues aquí.